Dusan Vlahovic tiene precio. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de nuevo de Dusan Vlahovic, porque, bueno, estaba yo mirando las distintas webs deportivas y me encuentro con este artículo de Marco Ruiz de Diario AS. Y más allá de que sea el Diario AS, pues me ha parecido interesante lo que comentaba en dicho artículo respecto a la tasación que se le había dado por parte de la Juventus de Turín durante el mercado invernal, cuando se hablaba presuntamente de que el United estaba interesado, etcétera. Y bueno, se hablaba ya de una cuantía por la cual la Juventus pudiera vender a Dusan Vlahovic. Y viendo que es un jugador que además parece que se había ofrecido al Real Madrid, y que gente como madridista real le está dando bastante bombo al asunto Vlahovic, y yo siempre, madridista real, me parece gente que siempre hay que estar atento a lo que dice, pues digo, voy a dar mi opinión al respecto. Pues en el artículo que hemos visto de Marco Ruiz habla del precio de mercado que tendría Dusan Vlahovic, de entre 100 y 120 millones de euros, y que realmente pues estaría en el mercado como tal, es decir, no es un futbolista intransferible para la Juventus de Turín. Y me pregunto, ¿hasta qué punto el Real Madrid debería invertir en un delantero prototípico como Dusan Vlahovic? ¿Hasta qué punto el Real Madrid debería invertir unos 100 kilos, unos 100 millones en Dusan Vlahovic? ¿Tiene una necesidad tan brutal el Real Madrid de tener a un 9 nivel talla mundial ahora mismo? Pues en cierto modo sí que lo requiere, sí que lo necesita, es verdad que estamos en un momento donde Benzema, pues obviamente tiene la veteranía que tiene, frecuencia de lesiones, problemas físicos, muchísima calidad, pero obviamente, como digo, su rendimiento puede ir hacia abajo por este tipo de cuestiones. Todo ello dentro de la perspectiva 2024. Que Endrick va a necesitar obviamente también un proceso de aclimatación a Europa. Y entre Benzema y Endrick, lo que siempre digo, ahora mismo no hay nada a nivel delantero como tal. Entonces, en ese sentido, lo analiza fríamente y te puede encajar Dusan Vlahovic. Pero me da a mí la sensación, y es una sensación, obviamente no es información que no tengo, pero creo que el club sí que puede mirar algo en ataque, pero no un perfil Dusan Vlahovic. Es decir, quizá el club valore tener a un jugador, lo que siempre hemos llamado en este canal, multiposicional, con una dimensión de polivalencia alta, de ocupar varias demarcaciones, un tipo con gol, pero que pueda jugar por banda, por dentro, que genere juego y que sea rápido, potente, que ayude a los brasileños, a Rodrigo y Vinicius, también a generar situaciones entre líneas. Entonces, en ese sentido, Dusan Vlahovic no encajaría en ese perfil. Sí en el de 9, porque es un extraordinario goleador, rematador, definidor, como lo queráis llamar, y un jugador joven, con proyección, o sea, tiene mil y un elementos interesantes para cualquier equipo top como el Real Madrid. Pero quizá la sensación que tengo es que el Real Madrid va a mirar otro tipo de cosas, por lo cual no se va a buscar un 9 fijo, y que en tal caso lo que se hará, teniendo la figura de Álvaro Rodríguez de la cantera, es ir metiéndolo en dinámica de primer equipo e ir conciliando pues ahí a Benzema, a Rodrigo y al propio Álvaro Rodríguez, o un jugador, como digo, que se pueda adecuar y cohabitar en distintas posiciones, ¿no? Aunque ya os digo yo, si el Madrid fichara a Dusan Vlahovic, desde luego pegas como tal pues no iba a poner, porque me parece al final un jugadorazo y un tipo que te puede mejorar muchas cosas. Pero claro, al final son 100 millones de euros, y hasta qué punto esos 100 millones de euros te los inviertes ahora, todo con una perspectiva entre Endrick Benzema, también con el asunto que en un momento puede rebrotar de Kylian Mbappé de por medio, en fin, todo esto hay que analizarlo bien. Es complicado. Desde luego está claro que el Madrid arriba algo tiene que fichar, que necesita gente de ataque que impulse el ataque, valga la redundancia, del Real Madrid 23-24. Eso está claro. ¿Vlahovic es la figura que debe hacerlo? ¿Es la figura perfecta? ¿Es lo que más requiere el Real Madrid? En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis? ¿Pagaríais esa cantidad? ¿No la pagaríais? ¿Preferís otro perfil de delantero? ¿Entendéis que el Real Madrid pueda buscar otro tipo de atacante que cohabite y que haga otro tipo de funciones al margen de marcar goles? En fin, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.